Vamos a ir al libro de Jueces y vamos a revisar unos textos ahí de la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, y vamos a tomar este ciclo del capítulo 6 al 8 para poder aprender un poco de esto. Siempre estos relatos, como son parte de la cultura, ¿verdad?, cristiana, son tomados de menos, se explican mal, a veces ni importancia le ponen porque son aprendidos por los niños, pero la verdad que tienen una gran capacidad de poder enseñarnos cosas buenas de parte del Señor. Muy bien, vamos a leer el verso número 11 para poder introducir la enseñanza. Jueces 6:11. Cuando lo tenga, bueno, ya se pararon. Vamos a leer esta porción. La palabra de Dios dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebiseerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Padre, bendiga su palabra, ayúdenos a poder, Señor, tomar de su enseñanza para nuestras vidas. Oramos para que, Señor, tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, nos ayude, Señor, a poder tomar algunas enseñanzas de estos textos y que podamos, Señor, también poder ser de fortaleza para los que lo necesitan. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a hablar de las fuerzas. Las fuerzas. Así es el título, es las fuerzas, ¿verdad? O sea, es un mensaje a la timidez, un mensaje a aquellas personas que tienen un bajo concepto o quizás confianza en sí mismos y que tal vez no logran entender cómo Dios quiere apelar a nuestro intelecto, a nuestro corazón, en el hecho de querer hacer con nosotros algo grande, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con hijos, con esposos, esposas, pero vamos a tratar de sacar algunas cosas que son importantes. Muy bien, el capítulo 6 del libro de Jueces hasta el capítulo 8 nos va a narrar, es una narrativa importante del libro de Jueces, la historia de uno de ellos, que es Gedeón. Ahora, esto de los jueces, yo quiero que pues usted se quite su concepto occidental, es decir, el juez, el que está ahí, ¿verdad?, en los juzgados, en los tribunales. Eso no es, digamos, el método bíblico, sino que cuando el texto habla de jueces, está hablando de personas que Dios levantó en un periodo oscuro de la historia de Israel. Y nos muestra el hecho de que Dios potencializaba, respaldaba a ciertos líderes de su pueblo para que tuvieran un periodo de liderazgo, un periodo de orientación para la nación. Y en este libro pues se encuentran una cantidad de ejemplos, ¿verdad?, de hombres de Dios que fueron potencializados, fueron tomados por el Espíritu de Dios y usados en la obra que él tenía en su pueblo. Ahora, este escritor Azus, quiero ver, así es el escritor, es un libro viejo, antiguo, pero excelente, se llama La fuerza del Espíritu, ¿verdad? Yo dudo mucho que exista o que se pueda conseguir. Yo lo tengo, pero lo he andado buscando y no lo he hallado. Pero es una cosa tremenda, porque cuando se habla de la fuerza del Espíritu, usted logra comprender, digamos, la profundidad, el anhelo de Dios para con su pueblo y cómo toma personas de la nación para levantar grandes obras y grandes hechos, ¿verdad? Entonces, voy a tomar estos relatos, pero con el objetivo de ir sacando de ellos algunos principios, ¿verdad? Y como pues Dios sabrá cómo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Porque no es que quiera no voy a desarrollar el libro de los jueces, pero sí voy a ir sacando principios de liderazgo en familia, liderazgo eclesiológico, para poder aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad?, al día a día.
Muy bien, en los versos del 1 al 6 encontramos, digamos, la problemática de la nación en ese momento. Es una cosa que vamos a pasar muy rápido porque no es pertinente en este momento poder explicarla, pero ya la voy a detallar algunas cositas importantes. El verso 7 al 10 es una primera respuesta, de parte de Dios a su pueblo, ¿verdad? Porque Dios tiene una inclinación, tiene un amor al clamor de su pueblo. Es decir, cuando el pueblo clama, cuando alguien clama, hay una inclinación de Dios a responder a ese clamor. Entonces eso lo vemos en el 7 al 10. Ahora, cuando ya vemos el llamamiento o la vocación, como se le puede tomar, de Gedeón, lo encontramos entre el versículo 11 hasta el versículo número 24. Es una porción grande de texto bíblico, 11 al 24, que no vamos a detallar, sino que simplemente vamos a pasar por ahí, entrándonos en la cuestión del método divino, de cómo Dios trabaja con el carácter del hombre, cómo Dios trabaja con nosotros y la manera en que Dios hace la obra en personas para levantar cosas grandes en su nación. Ahora, el relato del versículo, bueno, es largo, ¿verdad? Pero realmente yo dije, voy a sacar esto del vellón, pero Dios me llevó por otro lado, iba más por el capítulo 7, entonces al final dije, no, esto tenemos que sacarlo todo para que aprendamos como iglesia. Muy bien. Ahora, el verso 1 al 6 nos da una narrativa y esa cuestión es cómo está la nación, en qué condiciones está. Pues entonces lo que cuenta es que el pueblo estaba muy reprimido. El hecho era de que estos enemigos de Israel, los madianitas, se aprovechaban de quitarles las cosechas y cada vez estas cuestiones está detallado ahí, ya lo voy a leer. Llegaban los madianitas, se aprovechaban de la nación quitándole las cosechas, los frutos, su fuerza productiva, y total que año con año ellos perdían, ¿verdad? Todo lo que uno siembra, todo lo que uno cosecha, todo lo que uno se pierde. Entonces, esa cuestión es algo interesante porque habemos personas aquí que sembramos, trabajamos, pero perdemos el producto, no logramos retener, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones en el pueblo cristiano en lo que respecta al dinero, ¿verdad? Y es el hecho que salimos de una situación, vamos prestando para poder terminar el mes, para poder finalizar de pagar algo. Pero el problema es que sabemos por dónde va la cosa, ¿verdad? Y volvemos a caer en lo mismo otra vez. Entonces, vivimos en un ciclo como que los madianitas nos estuvieran atacando. Y es interesante porque el texto bíblico nos habla del temor de la nación. Es decir, estaban tan atemorizados ellos en su cuestión. Yo entiendo que estaban escondiéndose porque se habían ido a vivir a las cuevas, se escondían allí y el versículo 2 lo dice, mire lo que dice 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces ellos se iban a meter ahí con las cuestiones de su ganado, sus animales, se iban a meter con sus cosechas, pero el problema es que aunque se escondían, no dejaban de perder, porque anualmente los madianitas ya los habían agarrado digamos, los estaban esclavizando, los estaban reprimiendo. Entonces, una vez al año, exactamente en la época cuando ellos ya sacaban sus cosechas, ¿verdad? Ellos llegaban y les quitaban todo lo que tenían. Mire lo que dice el versículo número 5: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Entonces llegaba y con la fuerza de los camellos, porque eso representa un desarrollo, ¿verdad? Una fuerza más grande en los madianitas que los israelitas, porque tenían la fuerza de los animales. Anteriormente en los libros antiguos testamentarios, aparentemente ellos solo conocían la fuerza de los asnos, pero ahora ya los camellos les permitían hacer incursiones
al centro de la tierra, al centro donde ellos cosechaban, donde ellos tenían los terrenos. ¿Y qué pasa? Mire lo que dice el versículo 6. De este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. O sea, había un empobrecimiento. Yo aquí le puse ruina, una ruina. Habemos personas que estamos en ruina. Una ruina. La ruina trae pobreza, la ruina trae escasez, pecado. La ruina trae maldad a nosotros, porque digamos, acudiendo al texto de Malaquías, ¿verdad? Que dice Dios que trae los diezmos a la alfolí, ¿verdad? Yo saco de ahí, ¿verdad? Porque realmente no estoy pidiendo diezmos, no es eso. Dice, y reprenderé al devorador, dice. O sea, y el devorador en ese texto representa las plagas, representa las invasiones, representan los enemigos, que Dios no va a permitir que el enemigo nos destruya nuestra productividad, nos destruya nuestra cosecha, ¿verdad? Pero vaya, ese texto sinceramente no es Satanás, ¿verdad? El devorador es, ¿verdad? El devorador es las plagas, digamos las invasiones de los enemigos. Un enemigo te ve, tu cosecha te la quema, pero si lo sacamos en su contexto espiritual y le ponemos el énfasis al enemigo como Satanás, ¿verdad? O sea, habrán personas aquí que le han dado fuerza al devorador, ¿verdad? Entonces tiene una condición espiritual donde están metiéndose, ¿verdad? O sea, el enemigo está metido con sus finanzas, porque tal vez tienes esa mala costumbre de que te has hecho cristiano, pero la salvación no ha llegado hacia tu cartera todavía. O sea, ¿cómo es eso que eres creyente y no tienes? ¿Cómo es eso que eres creyente y no pagas? ¿Cómo es eso que eres creyente y somos deshonestos y siempre andamos alcanzados? O sea, está bien si recién has venido al evangelio, pero hay personas que como que arrastran al devorador en su implicación espiritual y ya van 6 años, 7 años y no prosperan. ¿Y qué hay, pues? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay? ¿Por qué nunca hay? ¿Por qué hay saco roto? ¿Por qué no hay una situación de esfuerzo, de una cosa que uno dice, estamos realmente recibiendo la bendición del Señor? Entonces ahí, en esa crisis económica terrible, porque estos madianitas eran terribles, estamos en ruinas, hay ruinas. Entonces hay un clamor del pueblo y Dios responde. Verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Entonces uno espera la aparición del héroe, ¿verdad? Porque también en la terminología bíblica hay esa condición. O sea, la aparición del héroe es donde aparece Jefté, donde aparece Gedeón, donde aparece Débora y Barak. O sea, pero aquí no aparece el héroe, aparece un profeta que les dice sus verdades al pueblo y dice, miren señores, ustedes son infieles y la infidelidad consiste en lo siguiente. Entonces, midamos la fidelidad de nosotros, porque aparentemente hay un divorcio aquí. Entonces, el texto bíblico, en lugar de ponernos al héroe, nos pone un profeta que les dice, miren, les voy a hacer un recuerdo de lo que Dios hizo por ustedes. Los sacó de Egipto, los trajo a la tierra prometida, los llevó así, los llevó asá. Pero cuando usted revisa exegéticamente el verso 9, el verso 8 y 9, usted encuentra más de 5 acciones salvíficas de parte de Dios. O sea, si quiere, veámoslas para que notemos. Mire lo que ha hecho Jehová por el pueblo. 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, o sea, les sacó sus verdades. Señores, mire, ustedes quieren saber por qué están arruinados, por qué los madianitas son más fuertes que ustedes, por qué el devorador está comiéndose la productividad, por qué no tienen, ¿verdad?, ahorros, por qué no hay. Yo estaba en el banco ahora y me encontré, bueno, ahí me encontré a hermano Alonso, ¿verdad? Pero adelante de mí había una señora y me encantó porque llegó con autoridad, ¿verdad? Y
vengo a sacar $1,000, digo. Pero brava. Entonces, pero lo que me encantó es, bien enojada la señora chiquita. No hay enano bueno, ¿verdad? Pero dice, deme $1,000, que soy. Pero lo que de su ahorro a plazos, de su ahorro a plazos, o sea, como que se le había ya vencido, entonces tenía disponible esa plata, y la señora, dame $1,000, le dijo, oye, y medio ahí de chambroso, que tenía otro pisto ahí. Entonces, qué bueno, digo yo, pero yo digo, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que no permite que el pueblo cristiano suba? O sea, y ojo, nuestra situación es terrible, si lo hablamos así, pero escuche bien, la situación de nuestra vida no tiene que alterar la condición que tenemos con nuestro Dios. O sea, podemos estar en una cuestión calamitosa, pero hay una condición espiritual que es la que prevalece en el creyente. Y sí deberíamos de ser un pueblo más próspero. Se lo digo con conocimiento histórico de causa y con conocimiento espiritual. ¿Por qué? Si los mismos europeos acusaron a la iglesia protestante porque se decía, ¿y por qué? ¿Y por qué quiénes son los que tienen el capital más grande en Inglaterra en el siglo XVI? Los cristianos, los calvinistas, eran tan ricos, eran los dueños de los restaurantes, eran los dueños de las cuestiones del mercado y tenían plata, tanto que Weber y otros dijeron, estos señores, los calvinistas, que son evangélicos y protestantes, no toman, no andan mujeriando, no tienen esto, por eso tienen capital. Entonces la pregunta es, nosotros ¿en qué momento vamos a despegar? ¿En qué momento vamos a estar un poquito de decir upgrade, ¿verdad? Y subir un poquito, decir, hey, tengo mi ahorrito, tengo mis cosas. Entonces, y vamos a salir de la que Madián nos destruye, nos acaba. Entonces, aquí vienen las 5 acciones de Dios. Jehová les dice, son infieles. Ustedes son infieles. Mira el verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así he dicho Jehová Dios de Israel. Mire, yo os hice salir de Egipto, primera acción, y os saqué de la casa de servidumbre, segunda acción. Os libré de la mano de los egipcios, tercera acción. Y de la mano de todos los que los afligían, cuarta acción. A los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. 5 acciones poderosas, divinas, que Dios ha actuado en la historia de la salvación de su pueblo. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, Dios nos ha sacado de la condenación del pecado, pero nosotros tenemos un tremendo problema, porque aunque Él ha quitado los enemigos, mire lo que dice el 10, ¿cuál es el problema de Israel? Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, punto y coma, ahí está la razón, pero no habéis obedecido, ahí está. O sea que no es porque los madianitas son más fuertes, no es porque no sos preparado, no es porque no tenés título, es porque no has sido obediente a la voz de Dios. Usted tómelo como usted quiera. Y si usted tiene bonancibilidad financiera, económica, está bien. O sea, porque tampoco se aplica todo esto, porque no estoy castigando, sino que el hecho es, podemos tener alguna estabilidad financiera, pero estamos arruinados en otras cosas. O sea, no se trata que Madián tome el aspecto de que nos quita la cosecha, pero es que la cosecha tiene muchos aspectos, no solamente el dinero, los hijos, la situación material, la situación de salud. O sea, usted sabe por dónde lo están atacando. Ahora que el Señor les aclaró las 5 acciones salvíficas poderosas que Él ha hecho por su pueblo, les va a dar, ahora sí se presenta el héroe en el texto y en la narrativa, y surge este señor, ¿verdad?, llamado Gedeón, y surge de una manera esporádica. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere mostrar el texto bíblico es de que Dios llama personas todos los días. Y aunque el pueblo esté en la ruina y aunque estemos en una situación difícil, Dios tiene proyectos.
efecto salvífico. O sea, aunque nosotros no lo veamos, Él está ahí. Ahora, esta narrativa es interesante. ¿Por qué? Voy a describir paso a paso las situaciones. Ya vemos un poquito de por qué Madián nos ha atacado, por qué Madián está haciéndonos la vida imposible. Y de verdad que se lo digo que yo no sé si ustedes han estado aburridos en algún momento de fracasar. Yo sí. Yo recuerdo momentos en mi vida que yo estoy harto de esto. Ya estoy hasta el tope. No más. El pastor fundador tenía una declaración, decía, hasta ahí no voy a llegar. Pero realmente, hermano, que a nosotros en determinadas áreas de nuestra vida no levantamos el vuelo. O sea, estamos entrampados. Usted aplique lo que usted quiera. Ahora, vea usted cómo Dios actúa. Entonces, ve el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiscerrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, ahí hay dos atribuciones. Una es de carácter religioso, porque esta encina traduce ahí taberinto, dicen otros. O sea, es un árbol idolátrico. O sea, aquí se hacen sacrificios y se adoran otros dioses. Pero ¿cuál es la cuestión de Gedeón? Nos presenta ahí quién es el papá de Gedeón, es Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo. Entonces, este es un cobarde, pero un cobarde con un poquito de astucia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque normalmente cuando se limpia el trigo, se limpia en la era, es decir, en un lugar espacioso, abierto, donde yo sacudo, ¿verdad?, el trigo, le quito, digamos, la parte seca y comienzo a sacar, digamos, la semilla, ¿verdad? Entonces, aquí estaba Gedeón trabajando, ¿verdad?, con una vara, pero escondido, porque él no estaba en la era, estaba en el lagar, es decir, donde se pisa la uva para sacar vino. Estaba escondido, no estaba trabajando en la era, no es bobo, ¿verdad?, porque no se pone en lo público en el día, porque sabe que los madianitas lo van a venir a asaltar. O sea, se está escondiendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que el problema es que tiene miedo que los madianitas lo asalten. Entonces, y esa es la metodología del texto, es decir, que él está en el lagar y no en la era, porque le da miedo que lo exploten, que lo tomen. Pero mira qué bonito. En medio de eso llega el ángel. Y qué interesante, porque nosotros tenemos la idea de que Dios me visitó cuando estaba orando, y yo conozco tanta gente que dice, ay, que yo, Señor, aquí yo es lo que estaba orando, ayunando. No, si Dios le aparece a uno desde cuando está pudiendo reparar tal vez un carro. O sea, Dios, hermano, entra en la vida de los seres humanos. Usted cree que usted entra en la etapa divina. No, señores, Dios entra hasta en los lugares profanos, porque había un árbol dedicado a Astarte, a una diosa pagana. Es decir, aquí el Señor está entrando en un lugar de pecado, en un lugar donde no es Él. Y por eso, hermano, a mí me queda claro algo. Cuando Moisés se le aparece el Señor, se le aparece en una zarza ardiente, en un día común y corriente. Cuando Jesús va a llamar a los apóstoles están pescando, están haciendo algo productivo. La acción de Dios entra en nuestra vida cuando nosotros estamos en la cotidianidad, haciendo lo que hacemos, vendiendo en el mercado, negociando, saliendo en el bus en la mañana a las 4, yendo en el bus. Yo admiro a mi madre porque mi mamá estudió, bueno, ella es odontólogo, pero ella estudió seminario. Y mi mamá, por estar trabajando y estar con el esposo y estar criando a sus hijos, su estudio del seminario lo hacía en los buses. Porque cuando mi mamá comenzó en el Consejo Superior, ella no habían carros. O sea, el Consejo Superior de Salud no tenía vehículos. Entonces mi mamá tenía que ir a Santa Ana, San Miguel, y mi mamá estudiaba en lo que iba leyendo.
en lo que iba, en lo que iba en el bus, con la señora ahí gritando, chambreando ahí adelante, y ella leyendo los folletos del seminario. Así se presenta Dios. En lo humano, en lo profano, en lo que decimos, esto no puede ser Dios en la discoteca. O sea, usted piensa que Dios no puede entrar en una discoteca, usted cree que Dios no puede entrar en un prostíbulo. Yo le voy a decir una cosa: Dios entra donde le ronca la gana entrar. ¿Y qué? Si Él es el Señor. ¿Ah? Él no le importa tu suciedad, no le importa que sea un lugar donde haya tal vez cualquier cosa sucia, no sé, pero Él entra allí. Y es especialista en agarrar gente como este hombre Gedeón, un cobarde. ¿Y dónde lo va a demostrar? Ya lo vamos a ver. Ahora, escenario precioso, porque ahí entra Dios en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestro puesto en el mercado, en nuestra taller. O sea, Él entra, Él no toca ahí, deme chance, yo entro. Ahí está el Señor. Entonces el 12, y el ángel de Jehová, ojo, terminología y categoría bíblica, el ángel de Jehová. O sea, analicemos eso porque lo va a presentar como el ángel de Jehová. Ahora, mire qué interesante, se le apareció. O sea, ahí es, nosotros en teología, pero bien sencilla, se llama teofanía porque se aparece. Pero ¿cuál es el problema de la teofanía? Para mí la teofanía es la isaiana, Isaías 6, que se aparece Dios y lo ve en la gloria, Isaías, y que de repente hay truenos y fuego. Aquí no hay nada. Aquí se le metió en la tienda a Gedeón. Así, o sea, le llegó a tocar. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Ahí estás, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Yo entro en tu vida. El ángel de Jehová, verso 12, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí está la cosa. Dios vio en Gedeón algo que él no era. Le dice: eres esforzado y valiente. ¿Cómo va a ser esforzado y valiente? Es un cobarde. Pero es que si Dios, Él ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Él ve el producto terminado. Él ve lo que va a hacer con nosotros, como cuando Pedro se le apareció y él lo vio como un pescador y dijo: ya no te vas a llamar, ¿verdad? Ya no te vas a llamar Simón, sino que te vas a llamar Cefas, ¿verdad? Vas a ser piedra. Pero Pedro era impulsivo, era un pescador. Pero ¿qué estaba viendo Dios? ¿Qué estaba viendo Jesucristo? Lo que iba a hacer en su vida. Igual aquí. Tal vez le estaba dando ánimo, yo no lo sé. Pero si usted me pregunta, lo más seguro es que estaba viendo lo que él iba a lograr en él. Porque en el capítulo 6 él aparece tímido, y ya en el 8 hasta lo contrario, ¿verdad? Él era muy tímido en el 6, y en el 8 es valiente y se mete y pelea. Pero escuche, y aquí viene la respuesta. O sea, viene el ángel y le dice: mira, pero ojo, ¿por qué no se inquieta Gedeón? Porque el ángel se le ha presentado primero en palabra. O sea, él ve a una persona. Él no está viendo una luz. Él no está viendo la gloria. Él está viendo a alguien que no tiene alas, ni aureola, ni nada. No tiene nada, men. Es una persona. Ahora, mire el 13. Y Gedeón, mire lo que dice, le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de las madianitas? O sea, vaya, esto es como que él no ve a Dios. Él no sabe quién es él. Él ve una persona, como que llegó un señor bien vestido y ¿qué pasó? Mira, yo estoy ahorita aquí, y que la cosa económica está bien fregada, no hay pisto, y mira, todo está caro. O sea, se está quejando. Ahora, esta queja es bien interesante, porque esta queja se refiere a dos acciones. O sea, en un primer lugar, o sea,
Dios le dijo, o sea, el ángel, y le dijo, Jehová está contigo, sí. Pero mire cómo responde él en el 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ahí cambia. O sea, si está con el pueblo, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? O sea, Dios, según él, si te pasan las cosas malas, Dios no puede estar contigo. Es que he estado yendo al hospital, he ido al hospital Bloom, he tenido que pagar el pasaje. O sea, no puede ser. ¿Cómo va a estar Dios si estamos, cómo va a estar Dios conmigo si no está en el pueblo? Estamos acabados, nos están acabando los madianitas. Andamos mal. No tenemos para comer. Nos tenemos que esconder. Entonces, ¿cómo Dios va a estar conmigo? Y quizás en la vida de muchos esa es la realidad. Porque vemos que la cosa está tan mal y decimos, ¿y cómo estará Dios si me hospitalizaron la semana pasada? Si tuve que ir a pasarme este chequeo, si esto, lo otro. ¿Y dónde pues? Si está Dios conmigo, solo lo bueno me puede pasar. Error. Porque lo que está mostrando el texto es que Dios está también en las circunstancias malas y negativas. Y uno no se fija que Dios está ahí. Pero esa es la primera condición. O sea, Gedeón responde con preguntas, como que quejándose. ¿Cómo Dios va a estar con nosotros si mira cómo estamos de mal? No tenemos para pagar el cable, no tenemos para pagar el colegio, y todos lo pagamos retrasado y no nos alcanza. Y vos ganas 400 pesos y tu señora gana poquito y no sale. Y ahí está Dios. Uno. Lo segundo, se queja porque no hay milagros. Mire lo que dice la segunda parte del versículo número 13. No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, le está echando la culpa a Dios. Pero, ¿cuál es el alegato? Mire lo que dice la segunda parte del 13. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, mire bien, no nos sacó Jehová de Egipto. O sea, los papás les contaron a ellos que Dios había abierto el mar por medio de Moisés, que hizo grandes maravillas. Pues sí, pero en la vida tuya no hay milagros. En la vida tuya no hay nada. En la vida tuya no se manifiesta. Vos querés que se acuerde alguien de vos, que te manden pisto, que alguien te dé un trabajo bueno, que te ascienda, pero no pasa. Y entonces aquí viene la situación. Gedeón está haciendo lo mismo que el profeta, porque el profeta le recordó el éxodo, ¿verdad? Que Dios los sacó de Egipto y les dio victoria y los llevó por aquí, los llevó por allá, sí. Pero Gedeón, se te olvida algo. ¿Cuál es la acción que se le ha olvidado? Hey, Gedeón, acordate que han pecado en contra del Señor y por eso estamos como estamos. A él se le olvida, él solo dice, señores, si estamos tan mal, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? Pues entonces yo te voy a decir una cosa. Pues aunque no hayan milagros y aunque te esté yendo bien mal, Dios está metido en tu vida, en tus circunstancias, hasta en la escasez, hasta en el hecho que tenés solo 5 pesos en la bolsa. Vos no podés negar eso, que la presencia de Dios está hasta en la calamidad más terrible que podemos estar viviendo. De tal manera que Él la controla, de tal manera que Él la tiene en sus manos. Dios está en medio de las calamidades, de los despidos, de las cosas que nos suceden. Ahora, Dios no le va a decir por qué. O sea, no le va a explicar nada, sino que solo aquí cambia. ¿Por qué? Mire lo que dice el 14. Y mirándole Jehová, ya no es el ángel, es Jehová. Primero decía el ángel de Jehová, o no, hoy dice mirándole Jehová. Y va a terminar, e incluso el 16 dice, Jehová le dijo. ¿Por qué? Ojo, Gedeón no sabe con quién está hablando. Gedeón cree que es un cualquiera, pero en este versículo, aquí Gedeón va a presumir algo, va a decir, quizás alguien,
un ángel o que saber, porque él ve una persona y no sabe nada de Dios. O sea, se me apareció Dios. No, se te apareció una persona. 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero esa última palabra, no te envío yo, eso es lo que pone a Gedeón en duda. Porque cuando dice, no te envío yo, dice, o sea, ¿y este quién es? Este es un anciano, un señor, ¿y este quién es? Pero ¿cuál es el punto ahí? Jehová lo miró y le dijo: ve con tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Si es un cobarde. Pero es que ese es el Dios que tenemos. Que aunque usted diga ahorita, yo no aguanto, que aunque usted diga, ya no soporto esto, Dios ve en nosotros una fuerza en medio de toda nuestra cobardía, en medio de todas nuestras quejas, en medio de todo el dolor, de la escasez. Dios ve que hay fuerza dentro de nosotros, y esa fuerza es la que Él va a rescatar de en medio de nuestras vidas y nos va a decir: quiero que hagas esto para mí. Tal vez vos no lo ves, tal vez vos no lo sentís, tal vez no sabés qué es, pero Dios dice: aquí estoy y toma, aquí te estoy diciendo que vos tenés algo diferente. Tenés fuerza, Gedeón. Algo hay dentro de ti que yo he visto y te voy a usar, Gedeón. Entonces aquí viene la objeción y viene y dice: ay, después que ella dudó, no sabe si es qué, quién es, no sabe, porque se materializa como un ser humano y no es una teofanía, no es una gloria de Dios, no lo bota. Y mire lo que dice el versículo número 15. Aquí está la objeción, lo que dice: no. Mire, dice: entonces le respondió: Señor mío. En hebreo aparece un cambio, porque ahí aparece como perdón, como que tuvo una gentileza, ¿verdad? Como dudando ya va. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, hay dos cosas, ¿verdad? Él se siente muy pequeño, él se siente el menor, porque los que hacían un cambio en la historia eran los mayores, ¿verdad? Lo mismo le pasó a David, él era el menor. Pero es que esa es la cuestión de Dios. O sea, Dios dice: mira, yo no te voy a explicar porque ya sabes que algo malo está pasando. Por eso es que no hay bendición. Pero yo quiero decirte esto. Yo he visto tu vida, he visto tu situación, y yo quiero usarte. Tal vez para ti no tienes la capacidad, eres el menor, no tienes dinero, no tienes nada, pero yo quiero usarte en mis propósitos. Yo quiero usarte en las cosas que tengo para el ministerio. Yo quiero usarte en cosas grandes. Entonces viene, él objeta y dice: no, yo soy pequeño. Entonces, mire el poder de Dios. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Es decir, Gedeón puso como excusa que no tiene pueblo para que le siga. O sea, él era el menor y no hay quien le diga ni quien cree en él. Entonces Jehová le dice: te has equivocado, te voy a dar una fuerza tan grande interior y una fuerza de gente que te va a seguir increíble. Pero aquí viene lo esplendoroso. Él ya tiene dudas porque no sabe que está hablando con Dios. Entonces viene y le dice en el 17: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des la señal que tú has hablado conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Gedeón? Saber que Dios ha hablado con él. Eso es lo que quiere saber. Pero ¿cómo? Él va a venir, va a preparar la comida, va a preparar una ofrenda de alimentos, porque él no sabe nada. Entonces va a ir y mire lo que dice el 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa harina, y lo puso en la carne en canastillo y el caldo en la olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. O sea, preparó toda una comida, alimento, y uno dice: ¿cómo Dios puede estar en esto? ¿Cómo Dios puede estar en mi vida desordenada? Él entró a la casa, arregló esto. Bueno, algunos eruditos piensan que para el cabrito tuvo que mandar hasta la mujer a cocinar, a traerlo. Y o sea, yo me pongo a pensar cómo lo fue a recoger y vino, se tardó. Pero en todo eso estaba Dios obrando en él. Entonces muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que Dios
como que no entra en el desorden de nuestra vida, como que se abstiene, ¿verdad?, de entrar en nuestras circunstancias. Y hermanos, les voy a decir algo, Dios entra. Dios es capaz de entrar en lo que existe en esa casa, en ese hogar, y entra en cosas que nosotros ni nos imaginamos. O sea, yo me acuerdo que antes de ser creyente, ¿verdad?, yo me acuerdo que mi papá, ¿verdad?, le agarraba unas zuzumbas, ¿verdad? Y de repente teníamos un perico, ¿verdad? Y entonces ya Bolo se lo ponía aquí, y el perico se le dormía. Y de repente nosotros salíamos. Yo me acuerdo una vez que mi papá Bolo, ¿verdad?, porque recién se había acostado, ¿verdad?, y nos lleva al colegio a plena 6 de la mañana, y tuvimos un accidente ahí en Santa Tecla, y un señor, o sea, mi papá enojado, sacando hasta el corvo de Bolo que andaba. Pero cuando vio al señor ser un basquetbolista de Santa Tecla, chorro de humo le dicen, porque era así la gran vara. Y cuando lo ve mi papá, ¿qué iba a hacer? Ahí le voy a pagar, le dijo. Entonces se dieron los teléfonos, ahí no habían celulares, no había nada. Mi mamá fumando en el patio de la casa sola, porque mi papá solo tomando. Y nosotros en la calle, la calle nos crió con mi hermano menor. Y mi mamá dejaba la comida del almuerzo al siguiente día, porque claro, ¿quién nos iba a cuidar si no había nadie ahí? O sea, y en ese desorden entró Dios. En ese desorden entró el Señor. Entra en la casa, entra en las cosas sencillas, hasta en una cocina, en la hospitalidad de la familia de Gedeón, y dice: aquí le vamos a preparar a este señor que no sabemos quién es, pero vamos a dejar que entre, vamos a dejar que llegue. Ese es el problema de nosotros. No queremos que Dios llegue, no queremos que Dios entre. Y tal vez usted está sintiendo en esta tarde, en esta noche, diciendo: ¿y cómo va a entrar Dios en mi vida si yo me dedico a esto, gano poquito, le debo a fulano, me drogo, me meto cerveza de vez en cuando? No te preocupes, deja que Dios entre nada más. Solo no tengas vergüenza y ofrecerle a Dios lo que puedas, porque la cantidad que le ofreció era grandísima, era para que comieran casi 15 personas. Y solo era uno. Pero ¿qué está demostrando? O sea, el escritor bíblico está retrasando el momento de la entrega, porque lo que quiere es que nos pongamos atención en los detalles, que tal vez, hermano, simplemente una pequeña disposición de decir: hey, en mi casa voy a comenzar a venir a la iglesia con mi familia, vamos a poner el culto, vamos, qué sé yo, vamos a venir a probar, a ver el culto de la iglesia. O sea, con ese tipo de disposiciones, Dios puede cambiar tu vida, tu historia y la historia de una nación. ¿Y sabe qué pasó? Se los entregó Gedeón, y cuando se los ofrenda, mire el 21, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. O sea, solo tocó la comida y todo se incendió. Así, o sea, una cosa bien interesante, porque en la aparición de Moisés ya estaba la zarza en llama, ¿verdad? Pero ¿qué nos quiere mostrar esto? Nos quiere demostrar que Dios puede, hermano, cambiar tu vida. Hasta a veces ahí mismo, cambiando, a veces lavando los platos, ¿verdad? Estamos y de repente ahí viene Dios. Hey, mira, ¿y qué estás haciendo? Pues, ¿y por qué no tienes trabajo? ¿Y por qué estás tan mal? ¿Y por qué tenés a tu mujer mal? Mire, Dios. Y se lo digo, hoy mismo yo en la mañana, yo iba para la Fuerza Armada, ya estábamos ahí, y o sea, yo no tengo lugares específicos para orar, pero agarré la mesa, la silla del comedor, ya mis hijas se habían ido, mi esposa estaba afuera. Entonces, voy a orar. Aquí me senté, me hinqué ahí con la silla, donde estaban los botes de salsa de tomate, de chile. Pero ahí está Dios conmigo. Y Dios me dijo esto. Allí Dios me visitó, allí Dios habló a mi vida. Pero Dios quiere que entre, Dios quiere entrar en lo íntimo. Él no quiere presentarse en la iglesia, en lo sacro, allá en la misa. Allí no, quiere hablarte en tu trabajo, quiere hablarte en cuando tú cocinas, cuando tú estás arreglando las loncheras de los niños, cuando vas caminando a dejar al niño.
Dios habla en cualquier momento. Solamente escucha la palabra que Dios te está diciendo. Oye lo que Él está hablando. Y no le pongas atención a si se presentan en una persona o se presenta en un sermón o algo. Pero lo que Dios te está diciendo es: yo quiero usar tu vida y tu familia para cosas de mi propósito y de mi vida. Y yo les digo esto. Yo entiendo que el evangelio entró a mi casa por muchas razones, porque a mi mamá le habían hablado, la doctora que a ella le habló del evangelio ya murió, y le dijo: doctora, mire, visite esta iglesia. Pero ella nunca, no, veía el Club 700, ¿verdad? Praise the Lord. Y ahí salía Pat Robertson, y Pat Robertson ponía testimonios. Y yo me acuerdo, hermano, en las tardes de domingo en los que se veían las películas del Canal 6, yo me acuerdo que ahí yo hice una oración. Ahí llegó el evangelio, pero no fue manifiesto, porque primero llega como palabra, después llega como persona, y después llega como el verdadero Dios todopoderoso, que es cuando lo conocemos verdaderamente. Pero la voz de Dios la oímos sin saber quién es, y después se presentan personas que nos dicen: vamos a la iglesia. Y yo recuerdo, hermano, perfectamente cuando mis papás escucharon la radio bautista y dijeron: vamos a ir a esta iglesia. Y yo recuerdo exactamente el día que mi papá me dijo: hijo, vamos. Ya habían ido a ellos varias veces, unas 4 veces, y yo no quería, pero ahí ya había llegado la palabra, ya había llegado una persona. Y recuerdo exactamente ese día comiendo pupusas en la mañana en el Taber, ahí en una mañana, ahí estaba Dios. Claro, yo no lo veía, pero Dios ya nos había visitado. Y fuimos arriba a la capilla y estaba predicando el pastor Julio Torres, y nos agarró a mi hermano, a mí, el evangelio llegó. Y recuerdo, hermano, como desde ese momento comencé a ver que en Dios no es una voz, no es una persona, sino que es fuego que no puedes resistir. Porque cuando ya Él te ha mostrado su gloria en medio de cualquier desastre de tu vida, en medio de la calamidad de Israel, que no hay pisto, que no hay dinero, que se están comiendo los madianitas las cosas, y en tu vida que estás escondido ahí, que no quieres nada con Dios, ahí llega el Señor, se mete a tu vida y te saca de ahí y te trae a sus pies. Yo hablando con una persona que, la hermana Carolina Constanza, y le decía: mire qué interesante cómo es Dios, ¿verdad? O sea, después de los triunfos, ¿verdad?, de las victorias, ¿verdad?, de los torneos, y Dios ha llegado ahí, y cómo Dios entra en medio de los trofeos, en medio de lo que estamos haciendo, y nos captura y nos viene y nos enseña el fuego de Dios. Así entró en mi vida también, como un joven. Me tomó, me sacó de ahí y me dijo: quiero que me sirvas. Y así puede entrar también en tu vida, en tu cotidianidad, y así también va a dejar y va a tomar a tus hijos para que te sirvan y le sirvan al Señor. Solo deja escuchar la voz. Y si el Señor te ha dicho: varón esforzado y valiente, ¿qué tienes que hacer? Invita a Dios a tu casa y comienza allí mismo a buscarlo, a poner una Biblia en el comedor, a poner una Biblia en la sala, a poner alabanzas, que el Señor te ha visitado y quiere cosas más grandes para tu vida. Deje entrar al Señor en tu casa, en tu pueblo y en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.